La Iglesia Bíblica El Renuevo presenta el programa Desde las Azoteas con su pastor Antonio Rivera. La Biblia es el libro deseado para mí. La Biblia es la que consuela mi alma. Gloria a Dios, Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Te habla el pastor Antonio Rivera, pastor de la Iglesia Bíblica El Renuevo, y le doy gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que me concede de poder producir una nueva edición de tu programa Desde las Azoteas. Desde las Azoteas, un programa que es auspiciado por la Iglesia Bíblica El Renuevo, la cual me honro en pastorear. Y la Iglesia Bíblica El Renuevo está ubicada en el 1485 de la Mills Low Road en Kissimmee, Florida. Y nosotros pues nos reunimos los martes en la mañana a orar. Desde las 7:30 de la mañana hay un grupo allá orando. Estamos allí casi hasta las 11 de la mañana, todos los martes. Y cada martes es un servicio especial. Hay un grupo fiel que se presenta para interceder por las necesidades del pueblo y las necesidades que nos hacen llegar. Así que si usted en alguna ocasión quisiera que nosotros nos parásemos a su lado en oración por alguna situación, se puede comunicar con nosotros, tal vez por las redes, por un mensaje a través de Spotify, YouTube o Facebook, o nos puede escribir al correo electrónico que es iberkissimmee@gmail.com. Iber, I-B-E-R, son las siglas de Iglesia Bíblica El Renuevo. Y Kissimmee es la ciudad donde estamos plantados, así que es todo junto. Kissimmee@gmail.com. Nos hace notar su petición y usted puede descansar seguro que va a haber un grupo orando, parado a su lado, intercediendo por su necesidad. También nosotros los jueves tenemos un culto de estudio bíblico muy interesante. Llevamos meses estudiando el libro de Apocalipsis. Y si alguna vez usted está cerca del 1485 de la Mills Low Road en Kissimmee, Florida, nosotros nos reunimos en las facilidades de la Iglesia Casa de Fe Bendición, que están en esa localidad, 1485 Mills Low Road, Kissimmee, Florida. Y quisiera estar con nosotros ya sea un martes en la mañana, un jueves en la tarde a las 7 de la noche para un estudio bíblico, o en nuestro servicio dominical que nos reunimos domingos a las 4 de la tarde. La puerta está abierta y la invitación está extendida para usted, mi querido hermano y amigo. Le vamos a recibir con mucha alegría. Nos vamos a gozar en verle y en saludarle. Así que no titubee si tiene la oportunidad de estar con nosotros. Bien, y llevamos un tiempo que, ¿verdad? Pues no había podido producir nada para las plataformas. Y es que, bueno, a veces las cosas no salen como uno quisiera y los eventos nos sobrecogen, y hoy en día el tiempo se va tan rápido, pero le doy gracias a Dios que tengo este momento, ¿verdad?, donde puedo compartir con ustedes. Siempre el deseo de mi corazón es poder, ¿verdad?, compartir algo de la palabra con la audiencia desde las azoteas, la que se conecta con nosotros a través de Spotify, la que se conecta a través de YouTube, o los que nos ven a través de la página de Facebook de la iglesia. Siempre es nuestro deseo poder bendecir su vida y poder traer una palabra de aliento. Gloria a Dios. Hoy ha sido un día bastante intenso. Esta mañana estuve ministrando en la cárcel del condado de Orange. Ahí estuve ministrando a un grupo de como 45, 46 varones. Y siempre Dios hace cosas lindas, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Luego, hace apenas unas horas atrás, pues estaba en un periodo de discipulado con algunos caballeros. Y pues tengo que aprovechar este espacio, este tiempo que tengo para poder conectarme con usted, mi querido hermano y amigo, ya que tenemos la intención, ¿verdad?, de bendecir su vida según Dios nos ayuda y nos prospera y nos permite hacerlo. Estamos agradecidos de Dios por todas las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y me gustaría hacer una oración antes de dar lectura a la palabra que voy a leer del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Pero me gustaría primero invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo
Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio lindo, Padre, que me concedes de poder en esta hora llegar a los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas y poder compartir algo de la palabra del Señor. Y te pido que tu Santo Espíritu ministre. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, tú conoces cada necesidad. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si alguien a quien le llegan a sus oídos, Señor, esta transmisión, está pasando por una crisis de fe, Señor, que pueda recibir en este momento una palabra de aliento que lo empodere, le dé fuerza para seguir adelante, perseverando, puesto los ojos en Jesús, Señor. Que si hay alguien que está, Señor, oh Jehová de la gloria, en alguna manera amarrado por algún sentimiento, algún pensamiento, alguna emoción, alguna preocupación, que también tú puedas traer libertad a las vidas que se sienten, Dios mío, atadas por alguna situación en sus vidas. Si hay alguien que esté enfermo, tú lo sanes. Y sobre todo, Señor, si hay una vida que aún no te conoce y escucha, Señor, esta transmisión, que tu Santo Espíritu pueda convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y que pueda venir a los pies de tu Hijo Jesucristo. Para la honra y la gloria tuya te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, amado, de verdad que, bueno, es una bendición y me gozo, ¿verdad?, tener esta oportunidad. Y me gustaría que usted me acompañara en la lectura de la palabra que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dios añada bendición a su palabra. Y ciertamente que, oiga, cuando usted analiza estos 11 versículos con pausa, con detalle, que muchas cosas nos enseñan, que muchas realidades nos comunican, realidades de esta vida, realidades del cielo, realidades del mundo físico, realidades del mundo espiritual, realidades de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, realidades de los discípulos, realidades, Señor, del Señor Jesús prometido que habría de regresar como según se había ido. Y dice que este mismo Jesús, el mismo Jesús que ellos vieron ir al cielo, un día va a venir. Así como
lo viste ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. De la misma manera, como así Él ascendió un día, también va a venir. Y esa es la promesa que el Señor hizo a su iglesia, a su pueblo. Y en realidad ese es el anhelo de los creyentes. Todas las generaciones de cristianos desde el comienzo de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés ha tenido el anhelo del regreso de su Maestro y de su Salvador, de su Señor, de Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, a quien amamos por la obra maravillosa que ha hecho en nuestra vida. Y le amamos por supuesto, porque nos amamos a nosotros primero. Pero yo creo que todos los que me escuchan hoy, tenga conocimiento vasto de la Biblia o no, sea un cristiano o no lo sea, yo creo que todo el mundo puede dar fe de que nosotros estamos viviendo un tiempo que apunta al pronto regreso de Cristo a la tierra. Yo creo que todas las marcas que el Señor nos dejó, todas las marcas que el Señor nos dejó en la palabra para que nosotros pudiéramos reconocer el tiempo que apuntaba a su pronto regreso, lo tenemos nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Y es fascinante y es maravilloso vivir precisamente en este tiempo donde, aunque somos la generación más lejos de los eventos del Gólgota, somos la generación que más cerca está de la segunda venida de Cristo. Y eso nos llena de emoción porque en realidad esperamos ese momento con ansia. Pero entre tanto que el Señor viene, nosotros como iglesia tenemos una misión, tenemos un cometido, tenemos una comisión y debemos de encargarnos en eso. Pero este libro de los Hechos, ¿verdad?, que es de autoría del escritor Lucas, el autor del Evangelio según San Lucas, que también se lo dedica a un hombre llamado Teófilo, que obviamente era un creyente, ¿verdad? Tal vez un creyente que tenía una posición privilegiada en la sociedad romana del momento, o en alguna persona de envergadura. Y fue a quien tal vez Lucas se lo ganó, lo discipuló y quería asegurarse que él estuviera bien a tono con las verdades concernientes a Jesús, a su mensaje, a su obra, al Evangelio. Y ahora pues le da en este libro el recuento de las primeras hazañas de la iglesia primitiva, que se encuentra en este libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos. Es un libro fascinante, maravilloso. La apertura de este libro es impresionante porque él habla acerca de Jesús y él le reafirma a Teófilo que él le había hablado en el primer tratado acerca de las cosas que Jesús había hecho y las cosas que Jesús había enseñado. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros tenemos los evangelios que nos dejaron redactados las enseñanzas de Jesús y nosotros podemos hoy en día recibirla, ¿verdad?, por medio de la inspiración de la palabra. Pero dice que hasta el día en que fue recibido arriba, y este es el recuerdo cuando el Señor es ascendido al cielo, luego de que se le aparece a los apóstoles por un periodo de 40 días. Pero antes de ascender al cielo, dice que le dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y una de las cosas que nosotros vemos en estos 11 versículos es que son altamente trinitarios. Vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo, vemos la realidad de los ángeles, vemos la realidad de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vemos la realidad de unos discípulos que recibieron el mensaje del Señor, abrazaron la fe y Dios los comisionó para que siguieran dándole continuidad, ¿verdad?, al mensaje del reino de Dios. Y en cada detalle de estos versículos, nosotros podemos notar tantas y tantas cosas. Esos apóstoles escogidos fueron fieles proclamadores del mensaje del Cristo resucitado. Pues dice aquí Lucas que se les apareció después de haber padecido. O sea, esa es una referencia definitivamente a su pasión, a la pasión, al hecho de que Jesucristo cumplió
a su cabalidad la profecía de Isaías cuando dice que Él fue molido por nuestros pecados, que fue herido por nuestras rebeliones, el cuerpo despedazado de Jesús. A lo que se refiere Lucas cuando habla después de haber padecido, habla de su padecimiento, habla de su, ¿verdad? Crucifixión, habla de su sepultura, pero también habla de su resurrección, pues como bien predicó Pedro en ese primer mensaje, dijo que los dolores de la muerte fueron sueltos por cuanto era imposible que Cristo fuera retenido por ella, ya que Cristo va a la cruz vicariamente por nuestros pecados. El que no conoció maldad ni hubo engaño en su boca, muere por los pecadores, el justo por los injustos. Así que es una obra maravillosa. Y la muerte no tenía ningún reclamo sobre él, porque aunque fue tentado en todo, como dice la Biblia, fue sin pecado. Así que él fue definitivamente a la cruz voluntariamente para pagar el precio del pecado nuestro. Y por él nosotros somos sanados. Así que mira, hay tantas cosas que agradecerle al Señor y estamos enamorados de Jesús y queremos decirle al mundo que solo Cristo salva, que en Él está la vida. De aparte de Él no hay nada. Pero luego de haber sido torturado tan salvajemente, luego de haber sido crucificado y puesto en un sepulcro, al tercer día se levantó de entre los muertos. Y dice Lucas que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y es interesante porque la palabra aquí que se traduce indubitable, esa palabra que es tecmerión, es una palabra que solamente aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y aquí, en este verso, en Lucas 1:3. Y esa palabra lo que indica son pruebas que son irrefutables, que no se pueden cuestionar, que son contundentes evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que son fuertes evidencias de esa realidad es precisamente la transformación que sufrieron los apóstoles luego de haber visto a Cristo resucitado, y que cada uno de ellos sufrió el martirio porque sabían que aquel que los había llamado y los había separado como apóstoles era el eterno Hijo de Dios, quien tenía autoridad en el cielo y en la tierra y quien tenía el poder sobre la vida y la muerte, que Él era la resurrección y la vida, que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Y ellos, por esa fe, por esa creencia, por esa convicción, por esa realidad, por esa verdad, fueron cada uno de ellos martirizados, fueron a la tumba. Dice que el Señor se les apareció por 40 días. Esto no fueron unas apariciones leves, fueron unas apariciones contundentes por un periodo extendido sobre 40 días. Y en esos tiempos le hablaba acerca del reino de Dios. Le estaba hablando acerca de cómo se va a ver el mundo cuando el reino de Dios, que fue inaugurado con el ministerio de Jesús, con la vida de Jesús aquí en la tierra, se va a ver cuando venga en su completo y total cumplimiento. Les hablaba acerca precisamente de un reino que nosotros creemos que estaba haciendo referencia al momento cuando Jesús regrese y establezca su reino milenial sobre la tierra. Todos los detalles acerca de ese reino. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros tenemos esta esperanza tan gloriosa, tan maravillosa, y que lo más hermoso es que esto es particular del creyente. Esto no es para nadie más. Esto es solamente para los que depositan la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque, como bien nosotros sabemos, solamente hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el que le invoque será salvo, y el que deposite la fe en Él, en su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección, el que se arrepienta de sus pecados y reciba por la fe la vida que es en Cristo Jesús, va a participar también de ese reino. Somos parte del reino de los cielos. Gloria a Dios. Y le habló por 40 días de ese reino. Qué cosas maravillosas escucharon los apóstoles durante esos 40 días. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran y recibieran la promesa que Él les había dicho, que el Señor les informó, ¿verdad? El capítulo 14, 15 y 16 de Juan les dijo
¿verdad? Que era necesario que ellos fueran investidos de poder de lo alto y que el Consolador, el cual el Padre enviaría en su nombre, el Espíritu de verdad, vendría a morar en ellos y con ellos. Así que el Consolador era otro igual que el Señor, el Paracleto, para estar con ellos todos los días y ayudarlos en el cumplimiento de la misión que Dios les había asignado y que había un día señalado por Dios donde iba a cumplir esa promesa. Él le dice que se quedaran en Jerusalén hasta que la promesa del Padre de investirlo de poder desde lo alto. Qué maravillosa verdad. Que nosotros, siendo hombres pecadores, hombres rotos, hombres deshechos, la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario hace posible que nosotros vengamos a ser templo del Espíritu Santo. Así que, como bien dijo el Señor les dijo que Juan el Bautista había bautizado en agua, pero ellos venían a ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios dentro de muchos días. Así que es interesante porque él le dice, se le presentó estos 40 días con pruebas indubitables. Estaba yo hablando los otros días con mi esposa y con mi hija menor acerca de, ¿verdad?, este tema precisamente de que la resurrección de Jesucristo es un evento que está tan contundentemente acertado, ¿verdad? Hay tanta evidencia, tantas transformaciones y tantas cosas. Y estamos hablando acerca de un libro que escribió Gary Habermas que se llama Evidencias de la Resurrección. Gary Habermas es una de las personas que más ha estudiado este tema. Y estábamos hablando acerca de todas las cosas que demuestran en realidad que Jesucristo se levantó de entre los muertos, como Juan lo identifica y lo señala, con pruebas indubitables. Y vieron muchas apariciones luego de que él fue sepultado. Se apareció definitivamente el primer domingo. El domingo en la mañana resucita y resulta que un ángel remueve la piedra de la tumba antes de que amaneciera. Y luego unas mujeres que seguían a Jesús visitaron la tumba y descubrieron que el Señor no estaba en ella. Eso usted lo puede leer en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan 20. Luego María Magdalena fue a contarle en realidad el hecho a Pedro y a Juan. Y las otras mujeres permanecieron en la tumba. Y mientras permanecían en la tumba, allí vinieron dos ángeles que estaban allí. Y los ángeles le dijeron a las mujeres que no temieran, pues él sabía que ellos estaban buscando a Jesús, el que había sido crucificado, pero que no estaba allí porque había resucitado como él había dicho. Porque él dijo que en 3 días él levantaría el templo de su cuerpo cuando fuera derribado. Así que, y me encanta mucho lo que dice Pedro: suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Gloria a Dios. Y también pues lo puede leer ahí en Lucas 16, Marcos 24, todos estos recuentos en los evangelios que nos dan estos detalles tan lindos. Pero al aviso de las mujeres, hay algo bien interesante que sucede en Juan capítulo 20. Al aviso de las mujeres, Pedro y Juan visitan la tumba de Jesús. Y les voy a leer algo aquí del recuento que tiene Juan, porque Juan nos habla aquí y dice que entonces salió Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Dice que los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y entonces aquí es que está lo interesante. Dice que Juan llega al sepulcro bajándose, se tiene que bajar para mirar dentro del lugar donde lo habían puesto, en una tumba nueva que era propiedad de José de Arimatea, que había sido cubierto con una piedra. Los ángeles removieron la piedra, queda el lugar expuesto. Juan llega y se baja
y mira y ve los lienzos con los cuales habían envuelto el cuerpo muerto del Señor. Pero no entró, dice que no entró. Eso está en Juan 20:5, no entró. Y luego llega a Pedro ahí a la escena. Y cuando llega a Pedro, tras él entró y entró al sepulcro y dice, y vio los lienzos puestos allí junto al sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, que eso es una acción deliberada de una persona que toma el sudario. Jesús toma el sudario y lo pone enrollado en un lugar aparte para darle una prueba irrefutable de que él había estado allí y se había levantado de entre los muertos. Pero aquí hay algo interesante, pues dice, entonces entró Juan, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pues aquí es que le quiero hacer, darle unos detalles aquí que son súper interesantes, porque en español, pues nosotros no podemos coger la fuerza de lo que se dice aquí, porque lamentablemente nosotros solamente tenemos una palabra para ver y es vio, y en el griego hay varias palabras que se traducen vio, y en el versículo 6 nosotros vemos que Juan primero llega al sepulcro en el 25 y se baja y dice y vio los lienzos puestos allí. Y la palabra que se traduce en español vio en griego es blepo. Y blepo simplemente quiere decir una vista casual, echarle un vistazo, vio y pudo divisar, pudo enfocar sus ojos en los lienzos. Pero no entró. Entonces luego llega Pedro detrás de él y entra al sepulcro. Y dice, y vio los lienzos. O sea, Juan vio los lienzos de afuera. Pedro vio los lienzos de adentro, puestos allí al sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Dice, cuando la palabra que dice que entró al sepulcro y vio los lienzos, Pedro, esa palabra que entonces que se usa ahí, envió, ¿verdad? No es la misma palabra. La palabra que se usa ahí es teoreo. Y teoreo, en realidad, pues es una palabra que lo que quiere decir es que entonces se comienza a analizar la escena. Aquí hay una vista más enfocada, más detallada, que está tratando de discernir y extrapolar conclusiones, llegar a conclusiones de lo que se está viendo, analizar la escena, experimentarla, sentirla, y entonces poder llegar a conclusiones concretas concernientes a lo que se está viendo. Y luego que entonces Pedro entró al sepulcro, también entra Juan. O sea, Juan primero lo ve de afuera y se vio blepo. Lo ve solamente una vista casual, ver los lienzos. Pedro entra al sepulcro y ve los lienzos y ve el sudario. Y la palabra que se traduce en español, vio, es teoreo. Entonces aquí hay un análisis de la escena. Y luego entra Juan. Juan cuando entra dice, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y dice, y vio y creyó. Note estas dos cosas. Ahora la palabra vio no es blepo ni teoreo, sino eidón. Eidón en realidad es lo que quiere decir es ver y comprender. Cuando Juan entra por segunda vez y entonces ve toda la escena, él llega a la conclusión acertada y verdadera que Jesucristo había sido resucitado entre los muertos, dice, y creyó, pisteo, pone su fe. Y dice el escritor, Juan mismo dice, porque aún no había entendido la escritura, esto había sido profetizado por la escritura, que no iba a dejar su alma en el sepulcro, en el Hades, ni permitiría que su cuerpo viera corrupción, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Luego, y volvieron los discípulos a los suyos, o sea, a los otros discípulos. O sea, que nosotros estamos viendo aquí esta maravilla, ¿verdad? De las apariciones del Señor. Y cuando llegan entonces
llega Pedro y Juan a la vista. Luego entonces María Magdalena regresa a la tumba. Y ahí en la tumba Jesús se le apareció a ella sola en el huerto. Eso también es una experiencia bien bonita. Porque allí el Señor se le aparece. Ella se cree que es el hortelano. Le dice, Señor, si tú lo has tomado, dime dónde está y yo lo llevo. Y luego entonces allí el Señor le llama por su nombre. Le dice María. Qué lindo, yo leo eso y me llena de emoción. Porque es que nadie dice nuestro nombre más lindo que el Señor. Cuando el Señor nos llama, nosotros reconocemos esa voz, como bien dijo, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Gloria a Dios. Y está entonces, vemos esta primera aparición del Señor a María Magdalena. Luego Jesús se aparece a otras mujeres, incluyendo a María, la madre de Jacobo, a Salomón y a Juana. Eso está en Mateo 28, ¿verdad? Y ahí estas mujeres tienen esta experiencia y ven al Señor. Primero se le aparece a María Magdalena, luego se le aparece a otras mujeres. Es su segunda aparición. De hecho, dicho sea de paso, una de las razones por las cuales estos son recuentos indubitables es precisamente porque los evangelios todos registran que las primeras apariciones fueron a las mujeres. Y las mujeres fueron las que dieron el aviso a los demás discípulos de que Jesús había resucitado y ellas lo habían visto vivo. Y la razón por la cual eso es significativo es que en el primer siglo el testimonio de una mujer no era recibido ni aceptado ni aún en una corte. No podía testificar para nada. Y si alguien, un escritor, alguien quería construir una leyenda, lo menos que iba a hacer era incluir mujeres como las fuentes de información, porque el testimonio de las mujeres no era recibido. Pero los que están escribiendo no son hombres que están construyendo leyendas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que son hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo que están escribiendo y redactando eventos factuales, fidedignos que ocurrieron y lo relatan exactamente tal como sucedió. Y luego nosotros vemos que los que estaban guardando la tumba de Jesús reportaron a los líderes religiosos que un ángel se les había aparecido y ellos los persuadieron, los sobornaron para que dijeran que los discípulos habían tomado el cuerpo. Eso usted lo ve ahí, ¿verdad? En Mateo 28, del 11 al 15. Luego Jesús se le aparece a Pedro. Se le aparece a Pedro y esa aparición a Pedro se considera la tercera aparición. Eso está también mencionado en 1 Corintios 15, 5. Dice que se le apareció a Cefa. Luego el domingo por la tarde Jesús se le aparece a dos hombres que van camino a Emaús. Esa historia tan bonita acerca de estos hombres que no pudieron reconocer a Jesús cuando estaba con ellos. Y qué interesante porque el Señor, ¿verdad?, se les para al lado y los escucha hablando y él le dice qué pláticas son estas. Y a mí me da curiosidad, me da risa porque ellos le dicen, ¿será tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí? Y da la casualidad que él era el único que sabía que verdaderamente había pasado. Bueno, así que esa viene a ser su cuarta aparición. Luego el domingo en la noche los dos discípulos de Emaús le cuentan a los otros discípulos que habían visto a Jesús. Y Jesús se aparece en el aposento alto a los 10 apóstoles, estando ausente Tomás. En esa ocasión no estaba Tomás, ¿verdad? Y pues nosotros vemos entonces por qué Lucas, cuando escribe, dice, son pruebas indubitables. Esta viene a ser la quinta aparición. Luego, una semana después, Jesús se aparece otra vez a los 11 apóstoles, pero en esta vez está Tomás. Y le dice a Tomás que no sea incrédulo, sino que sea creyente, que si no cree, que metiera su dedo en su costado y tocara sus heridas para que se diera cuenta que un espíritu no tenía hueso y carne como él tenía. Jesús vino, resucitó en un cuerpo glorificado, primicias de los que durmieron, primicias de entre los muertos. Así nosotros un día también seremos transformados, como bien dice el apóstol Pablo,
en 1 Corintios 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y este cuerpo de corrupción se va a vestir en uno de incorrupción, este cuerpo mortal en uno de inmortalidad. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Y luego se aparece después Jesús a 7 discípulos que están junto al mar de Galilea, y allí realiza también un milagro donde ellos tienen una pesca milagrosa. Me encanta esto, ¿verdad? Porque allí ellos pescaron 153 peces, creo que recogieron. Oh, gloria a Dios de esa pesca maravillosa. Y aquí nos dice, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos discípulos que estaban con el Señor? Dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, estaba Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Y Simón le dijo, vamos a pescar, y ellos se fueron a pescar, y allí se les apareció el Señor, y luego que no cogieron nada, Él le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaré. Entonces hallaron y ya no podían sacar la red. Oh, gloria a Dios. Así que estaba tremendo, ¿verdad? Esta pesca milagrosa. Y dice aquí que ellos encontraron Pedro, y vino Pedro, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esto es un milagro que el Señor está haciendo de una manera poderosísima, ¿verdad? Ahí manifestando su poder a los discípulos. Bendita sea la gloria del Señor luego de haber resucitado. Así que mire, estos son, ¿verdad? Eventos tremendos, porque esa viene a ser la 7ª aparición. Y después, según los relatos de 1 Corintios, Jesús también se le aparece a 500 hermanos a la vez en una montaña en Galilea. Eso lo ve en 1 Corintios 15. Y el apóstol Pablo dice, si no me cree, todavía algunos de esos 500 están vivos que puedes corroborar mi información. Y luego, según 1 Corintios 7, se le aparece a Jacobo. Jacobo, su hermano incrédulo, su medio hermano incrédulo, Jacobo, que luego vino a ser un líder en la iglesia primitiva y también sufrió el martirio. Esa viene a ser su 9ª aparición, y fue precisamente la aparición de Jesús a Jacobo lo que cambió el corazón de Jacobo, y Jacobo y el resto de su familia, el resto de los hermanos, que en ¿verdad? Tiempos anteriores habían resistido creer en Jesús por las razones que fueran, ahora están completamente convencidos que aquel que ellos conocieron como su hermano era en efecto Dios encarnado, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Rey de Israel. Qué cosa tan maravillosa, gloria a Dios. Y esa aparición a Jacobo viene haciendo la 9ª aparición. Y esto es una de las cosas que menciona Gary Habermas acerca de lo contundente que es el testimonio de la resurrección de Jesucristo, porque esta conversión de Jacobo no pudo haber sido de otra manera. Luego, en una décima aparición, ¿verdad? En Jerusalén apareció otra vez a sus discípulos. Eso usted lo ve, luego de aparecerse a Jacobo, se le aparece ahí a sus discípulos. Y luego en el monte de los Olivos, ¿verdad? Luego de esa 10ª aparición con los discípulos, se moviliza, ¿verdad? Después de 40 días al monte de los Olivos. Lo que leímos aquí, de ahí entonces es ascendido al cielo. Pero aún hay una aparición más que sucede luego, cuando el apóstol Pablo, Saúl de Tarso, Saulo de Tarso, ¿verdad? Camino a Damasco, lleno de ira y furia para perseguir a los cristianos, Dios se le aparece vivo.
Y allí también el apóstol, el perseguidor de la iglesia, ahora va a sufrir por Jesucristo. O sea que, como bien dice Lucas, aquí hay unas pruebas que son, mire, amado, indubitables. Y si seguimos analizando bien este texto, hay otras cositas más que me gustaría reseñar antes de concluir nuestra transmisión en esta ocasión, ¿verdad? Porque él le dice a los discípulos, le dice que se quedaran en Jerusalén. Se les apareció por 40 días, ya les hablé de estas 10 apariciones y que se quedaran en Jerusalén. Y los señores le preguntaron, los discípulos le dieron, Señor, tú vas a restaurar. Acuérdense que él llevaba 40 días hablándole del reino de Dios. Imagínense que eso despertó el interés de ellos. Y pues tuvieron la osadía de preguntarle, tú vas a restaurar ese reino de Dios, eso que nos vienen hablando por 40 días en este tiempo. Y el Señor le dijo, no te toca a ti saber los tiempos, las sazones en que el Padre puso en su sola potestad. En el momento en que Dios va a traer esa promesa a su cumplimiento, solamente nos cuesta a nosotros esperar. Esperar el momento soberano de Dios, donde Dios va a traer de nuevo a su Hijo a esta tierra y va a establecer el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Bendita sea la gloria del Señor. Yo sé que hay mucha gente que no cree ya en el milenio, pero yo creo que esto está contundentemente profetizado en la Biblia en tantos pasajes que es difícil de ignorarlo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quería mencionar, y con esto voy a cerrar con este pensamiento, si el Señor me lo permite, y es que los discípulos tenían una preocupación. Les fascinaba el hecho de que el reino de Dios un día se va a establecer en esta tierra y Cristo va a regresar a reinar sobre todas las naciones. Y ellos le dijeron, vas a hacerlo ahora, lo vas a hacer en este tiempo. Y nosotros vemos la geopolítica de nuestro mundo. Ahora mismo nosotros hace una semana y unos días, que tuvimos la noticia del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Y esto ha desatado toda clase de especulación escatológica. Y hay toda clase de personas creando todo tipo de controversia y polémica concerniente a qué significan estos eventos que nosotros vemos en nuestro tiempo. Bueno, una de las cosas que yo le puedo decir, y es que el cristiano no debe de tener ninguna ansiedad por eventos que sucedan en nuestro tiempo, porque número uno, nosotros le servimos al Dios soberano, que es el que tiene el dominio y el control de los eventos del último tiempo. Que hay tantas especulaciones y hay tantas cosas que se dicen que la gente las comienzan a escuchar y se llenan de ansiedades y temores. El Señor le dijo a los discípulos, no te toca a ti a saber los tiempos. No tengas una preocupación excesiva de cuándo el Señor va a venir, si va a venir mañana. Lo que tú tienes que tener una preocupación excesiva de que en el momento que Él venga tú estés preparado. Que tu vida esté siempre esperando al Señor. Porque puede ser que el Señor venga en un abrir y cerrar de ojos como Él prometió. O también puede ser que nosotros vayamos a Él antes de que Él venga. Pero hay personas que entonces comienzan a especular acerca de estos eventos y comienzan a hacer conjeturas y a torcer la escritura y a querer meter textos en sus pensamientos y en sus ideas, y lo que hace es que confunde a la gente. Yo les digo que estamos en la iglesia estudiando el libro de Apocalipsis ya por unos meses y estamos interesados en los temas escatológicos y los abordamos con seriedad. Le digo a la iglesia, no se me preocupe por nada. Usted lo que tiene que estar seguro es que usted está en Cristo Jesús y que no pierda el enfoque de lo que nosotros estamos llamados a hacer en este tiempo, que es precisamente lo que el Señor tuvo que hacer, reenfocar el pensamiento
de los apóstoles que estaban ansiosos de que Él estableciera el reino y querían saber el momento. Y el Señor le dijo, esto no te toca a ti saberlo, pero lo que te toca a ti hacer es quedarte en Jerusalén, recibir el poder que yo te voy a dar para que tú me seas testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y yo me temo que hay personas que en este tiempo están tan ansiosos con los eventos, los eventos que están corrientes, ¿verdad? En nuestra noticia, los eventos mundiales, que sabemos que muchos de ellos, ¿verdad? Pues tienen correspondencia a algunas cosas que la Biblia nos enseña, pero se ponen todos paralizados. Y en realidad eso es lo menos que debemos hacer. Lo que debemos hacer nosotros es, el Señor dijo, cuando veas estas cosas, el guío, vuestra redención está cerca, pero no pierdas el enfoque, porque el Señor nos llama a nosotros a ser testigos. El Señor comisionó a la iglesia, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de la era. Así que lo que yo le quiero decir es que usted no deje que su corazón se intimide por las noticias y por los eventos, ¿verdad?, que suceden en nuestro mundo. Preocúpese usted por estar cumpliendo la gran comisión, diciéndole a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, que Cristo liberta, que Cristo es el único salvador de la humanidad, que aparte de Jesús no hay ningún otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nos gozamos y nos alegramos cuando vemos que Dios está poniendo las piezas, el andamiaje para crear el escenario del último tiempo. Nos gozamos y vemos esas marcas. El apóstol Pablo dijo, nosotros no estamos en tiniebla para que ese día nos sorprenda como ladrón. Tenemos nosotros suficientes elementos de juicio, suficiente revelación en la Biblia para saber que nuestro Señor está a las puertas y que nosotros estamos viviendo las postrimerías del tiempo. Lo que usted no puede permitir es que su corazón se llene de temor y de ansiedad. Eso no es propio del creyente. Eso es tal vez propio del que no tiene a Cristo, que no sabe dónde va a pasar la eternidad, ni sabe cómo va a desenlazarse las cosas que se dan en nuestro tiempo. Así que, mi querido hermano y amigo, en esta hora yo le quiero decir con esto, Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. En Él está la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que rehúsa a Cristo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Yo le aliento a usted que si usted está debilitado en la fe, se levante en este momento, se sacude el polvo y retome su posición en Cristo. Si usted está en algún tipo de ansiedad, no deje que el enemigo le engañe, le llene el corazón de ansiedades, mas medite día y noche en la ley del Señor, que el Señor guarde en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en ti ha confiado, dice la palabra del Señor, Jeremías 26:3. Ahora bien, si usted no conoce al Señor, si usted me está escuchando y usted no está seguro, en Cristo Jesús usted está en graves aprietos. Mas, sin embargo, no debe de estarlo, porque según la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo al mundo, para salvarnos, no para perder las almas de los hombres, sino para darnos vida. Entonces, si en esta hora usted me está escuchando y usted no está seguro de que usted esté en Cristo Jesús, es hora que usted doble sus rodillas, se arrepienta de sus pecados y le pida al Señor que salve su vida, que le cambie la mente, le cambie el corazón. Y yo le aseguro a usted que Dios no va a fallar en hacer una obra maravillosa, aleluya, de la cual usted nunca, aleluya, se arrepentirá. Así que, amado, Lucas escribe algo maravilloso en este libro. Bendita sea la gloria del Señor. Y concluye esto que nosotros leímos, que luego del Señor decirle
a los discípulos. No te preocupes. ¿Cuándo se va a establecer el reino? Llénate de mi Espíritu Santo. Deja que venga la promesa. Llénate del Espíritu Santo y predica a tiempo y fuera de tiempo. Lleva este mensaje a un mundo que lo necesita, que hay muchas vidas que necesitan escuchar el mensaje de que hay un Dios que nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Y siempre con el anhelo y la esperanza, aleluya, de que lo que dijeron los dos varones que se pararon al lado de los discípulos ahí en el Monte de los Olivos, este mismo Jesús un día va a regresar. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde y que Dios bendiga su alma. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por este espacio, este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra, gracias porque una vez nos alienta y nos recuerda que en Cristo está la vida y que pronto, Señor, oh Jehová de la gloria, tú has de venir por tu iglesia. Te pido por aquellos que están debilitados, fortalécelos. Por aquellos que de alguna manera, Señor, están en crisis, ayúdalos a levantarse en fe. Y los que no te conocen, Señor, que tú los salves. Que tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio y ellos puedan venir a ti en el nombre de Jesús. Bien, amado, si usted ha tomado una decisión por Cristo, déjenoslo saber. Amén, que nos gustaría seguir orando por usted. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Me despido, Pastor Antonio Rivera, Iglesia Bíblica El Renuevo. Has escuchado el programa Desde las Azoteas con su pastor Antonio Rivera. La Biblia es el libro deseado para mí. La Biblia es la que consuela mi alma.